hoy contamos con la fortuna de contar con la presencia de la doctora Carmen Warner Catalá. Pero el día de hoy nos encontramos precisamente con una invitada muy especial porque ella lo que ha hecho es antecedernos en mucho a lo que nosotros queremos hacer en parte de nuestro proyecto, que es la difusión de la ciencia. Y ella lo ha hecho de una manera espectacular porque además ella tiene una habilidad muy particular. Una psiquiatra que tiene además la habilidad de saber dibujar y de saber difundir y de tener una creatividad muy, muy, muy especial. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es que primero les voy a presentar un audiovisual de los alumnos de la Facultad de Medicina de la UNAM, que elaboraron precisamente como introducción para esta plática del día de hoy de Carmen Warner, y después ya vamos a pasar a que ella nos exponga todo lo que está haciendo el Instituto Nacional de Psiquiatría, donde ella es residente del 4º año de la especialidad de psiquiatría y que está en un proyecto que se llama Mentalizarte. ¿Es correcto? Sí, Mentalizarte. Mentalizarte. Que lo está haciendo precisamente en el área de difusión con la doctora Sol Durán del Instituto Nacional de Psiquiatría. Entonces, pasemos a ver primero el audiovisual y luego ya pasamos entonces a que nos exponga Carmen precisamente el trabajo que ha hecho, que es muy interesante. Hola a todos, nosotros les vamos a hablar sobre cómo favorecer la comunicación de los médicos con los pacientes. Los integrantes somos Lisbeth Ariana Obregón Tolentino, Samantha Beatriz Rodríguez Carrión y su servidor Juan Ángel Serrano López. La tecnología de nuestros tiempos ha dado un gran salto en las últimas décadas y ha marcado importantes eventos durante toda la evolución de la humanidad. Estos cambios en la comunicación los han sentido más las generaciones previas al año 2000. Antes tenían teléfonos enormes que ocupaban casi toda la cabeza del usuario o utilizaban máquinas de escribir donde si te equivocabas en una letra era fatal para tu escrito. Y ahora la tecnología ha transformado mucho la comunicación. Tanto así que cuando utilizamos una aplicación para WhatsApp y nos equivocamos en un mensaje, tenemos la posibilidad de borrarlo. Solamente vean este dato, ya que la encuesta de comunicación política aplicada revela que casi el 20% de los usuarios mexicanos consultados usan el mensajero, que es el de WhatsApp, por más de 6 horas al día. Esto nos ha llevado a que la comunicación es una actividad que realizamos todos los días. Es algo que se ha vuelto muy cotidiano para las personas, tanto así que se ha llegado a considerar como algo simple y sin necesidad alguna de mejorarla. Sin embargo, la comunicación va más allá de esto. Para empezar, cuando uno quiere definir lo que es la comunicación, uno tiene que iniciar hablando sobre todos los factores involucrados en ella. Iniciamos con el emisor, quien emite el mensaje a través de un canal hacia un receptor, mensaje que puede ser interrumpido por algún ruido. Si dejamos esto así, tal vez ustedes, que en este caso son los receptores, no logren entender el contexto completo de mi mensaje. Para que haya una completa comprensión de mi mensaje sin alguna confusión, es necesario que yo explique mejor lo que quise decir. El emisor es la persona quien emite el mensaje, aquel que habla en algún conversatorio o el conductor de algún programa. El mensaje es el estímulo que transmite la fuente, y este puede ser desde un comentario verbal hasta algún escrito o incluso una expresión. El canal es el medio por el cual el emisor manda el mensaje. Este es la palabra en el caso de cuando hablamos, algún póster cuando tratamos de promocionar algo o con la tecnología de nuestros días, un email. El receptor es el destinatario de nuestra carta, por así decirlo. Es la persona que queremos que le llegue nuestro mensaje. Y el ruido en las grandes ciudades. El ruido hasta se considera como contaminación, pero no hay que quedarnos solamente con el concepto de que el ruido solo es escuchado. En el proceso de la comunicación, el ruido es toda aquella interferencia en el proceso de la comunicación. Entonces, el cansancio o los sentimientos que llegue a tener el emisor o el receptor solo y que lleguen a afectar a la comunicación se consideran ruido. Tal vez ahora nos parezca que la comunicación no es algo tan simple como pensábamos hace 5 minutos. Sin embargo, la mayoría de la gente no lo ve así. Y esto en algunos casos es ocasionado por la falta de conocimiento que podemos llegar a tener sobre el tema. Por lo tanto, la gente no está interesada en desarrollar habilidades comunicativas, habilidades que son esenciales para muchas actividades. Y aquí es donde entra la medicina. Uno como médico es esencial que tenga los conocimientos y teoría suficiente y actualizada sobre la medicina. Y además que sepamos comunicarnos.
comunicar nuestras ideas, diagnósticos, tratamientos y malas noticias del paciente, entre muchas cosas más. En otras palabras, tener habilidades comunicativas. En estas habilidades también entra el saber escuchar al paciente, ya que el médico que interrumpe constantemente y no deja expresar bien al paciente ocasiona una mala comunicación. Dentro de todo esto, existen razones por las que es importante que un paciente se comunique con el médico para hacerle ver sus padecimientos. La historia del paciente siempre ha tenido una importancia manifiesta en el proceso de evaluar el significado de la enfermedad. La llave del desarrollo de la historia clínica, el único registro de cómo la enfermedad ha disrupcionado la vida del paciente, es la base científica que tiene el médico para establecer un pensamiento científico en el proceso de realizar un diagnóstico clínico. El papel del médico en la recogida de la información respecto a la enfermedad del paciente siempre ha sido muy activa, e incluso controlando la información suministrada por el paciente. Sin embargo, la experiencia nos ha demostrado que la gran mayoría de los médicos no son buenos oyentes. La comunicación no solo debe de servir de vehículo para obtener información que el médico necesita en el cumplimiento de sus funciones, debe emplearse también para que el paciente se sienta escuchado, para comprender enteramente el significado de su enfermedad y para que se sienta copartícipe de su atención durante el proceso de salud. Un razonamiento inicial para estimar la importancia de la comunicación en la relación médico-paciente identifica que uno de los aspectos de mayor interés para el enfermo es que el médico demuestre estar interesado por él, que utilice palabras comprensibles, que proporcione información sobre el tratamiento, que transmita tranquilidad, que aconseje al paciente, pero que le permita ser quien él decida, que tenga libertad para comentar sus puntos de vista y que el médico considere su opinión acerca del tratamiento. Una de las mayores necesidades del paciente es ser entendido y conocido. Esto es, que una de las mayores cualidades del médico debe ser su conducta afectiva que le permita reflejar sentimientos, mostrar empatía y preocupación por sus pacientes. Las cualidades humanísticas del médico parecen ser muy valoradas por los pacientes y la comunicación como parte de ellas. Ahora bien, existen dificultades del médico para transmitir información. Muchos médicos han experimentado alguna vez el sentimiento de no haber sabido transmitir bien el estado de salud de un paciente a unos familiares atribulados por el sufrimiento y la incertidumbre. Es un sentimiento frustrante, porque haciendo las cosas técnicamente bien, el paciente y o la familia no lo percibe de la misma manera. Estas disfunciones en la comunicación erosionan la confianza de las familias y están en el origen de los recelos, incomprensiones, desencuentros, quejas o incluso demandas judiciales que vemos con creciente frecuencia. Superado en las últimas décadas el modelo paternalista proteccionista de la relación médico-paciente, el paciente tiene el derecho reconocido por principios éticos y legales de solicitar al médico que le explique su enfermedad, sus posibilidades de curación, etc., para poder ser copartícipe de las decisiones terapéuticas. Comunicar un diagnóstico es una tarea estresante para los médicos por variadas razones. Una de las más importantes es la creencia generalizada de que el desvelamiento de un diagnóstico sombrío afectará negativamente a la evolución del paciente o a su colaboración con el plan terapéutico. Otra razón es el temor a enfrentarse a sus reacciones emocionales o preguntas incómodas, sobre todo cuando se es consciente de que no se posee un mínimo entrenamiento para manejar situaciones de gran tensión emocional. Los factores que dificultan la comunicación pueden provenir del ambiente sociocultural del paciente o del propio médico. Principalmente tenemos el temor a causar dolor. Un documento tan antiguo como el juramento de Hipócrates ya refleja la obligación ética de no producir o evitar dolor al paciente. Los médicos tienen tan interiorizado por formación el principio de no hacer daño que la idea de infringir dolor tanto físico como moral les resulta algo rechazable. Esto puede inducir en los médicos actitudes evasivas respecto a comunicar diagnósticos adversos o la de minimizar peligrosamente la gravedad de los mismos. Por otro lado, el temor al fracaso terapéutico. Este temor es una consecuencia directa de la ilusión de que todo tiene cura, generada en la sociedad por los impresionantes avances que ha tenido en las últimas décadas las técnicas de diagnóstico y tratamiento. Por ello, muchos médicos, especialmente los más jóvenes, pueden vivir la ausencia o insuficiencia del tratamiento como un fracaso profesional. El temor al fracaso terapéutico puede crispar la relación con el paciente y comprometer su grado de colaboración. También existe el temor legal. La judicialización de la medicina tiende a generar en la sociedad actual el convencimiento de que todo ciudadano
tiene derecho no solo a la asistencia sanitaria, sino también a ser curado, y que cualquier fracaso terapéutico siempre se debe a un error o negligencia, ya sea humana o del sistema, que merece castigo penal y resarcimiento civil. El temor a expresar las propias emociones. Los profesionales de la salud, especialmente los médicos, tienen dificultades para expresar sus propios sentimientos ante los pacientes. Estas trabas provienen de su formación específica. Son entrenados para permanecer en calma, para poder pensar de forma clara y lógica, incluso en las situaciones más urgentes. Así, una mayoría de los médicos consideran cualquier reacción emocional, ya sea enojo, ansiedad excesiva o depresión, como una actuación poco profesional capaz de debilitar nuestra imagen frente al paciente o la familia. Y por último, las limitaciones propias del paciente. En el ámbito médico, la comunicación es fundamental para decodificar, descifrar y percibir el significado de los mensajes de los pacientes, y así poder identificar sus necesidades. Pero la comunicación con personas sordas o ciegas presenta barreras que pueden entorpecer, ya que los órganos de los sentidos están comprometidos. Cuando se le pregunta a un paciente la imagen que tiene de un buen médico, este visualiza una sonrisa en él mismo, que tenga una presencia, interés y atención durante su habla y que, por supuesto, tenga los conocimientos o sabiduría que se requieren para poder tratarlo. Hasta ahora no hay nada que asegure que las acciones y habla que tengan el médico mejoren la comunicación con los pacientes, además de que este es un arte que hay que estar practicando constantemente y hallar la forma de mejorar en ese rubro. Sin duda alguna, lo mejor que puede poner en práctica el médico es la sugerencia de lograr manejar el tema de la asertividad, donde un médico con conducta asertiva es aquel que tiene una comunicación directa, adecuada y franca, que tiene la facilidad para comunicarse con toda clase de personas y no presenta temores con su comportamiento. Cuando un médico es asertivo, no hay margen de error por parte de este, debido a que se siguen 4 actitudes encaminadas, por supuesto, a la práctica de lo que es asertivo. La primera es que el médico ejerza ante su paciente una comunicación verbal y no verbal adecuada, generando confianza y empatía. Lo más importante en la comunicación con el paciente es que éste vea interés por parte del médico, ya sea en la parte no verbal, donde haya un contacto visual, una sonrisa o expresión correspondiente al momento, y que se vea tanto el interés como comprensión durante la charla. Es muy seguro que recibiendo a nuestro paciente con un apretón de manos, preguntarle el cómo se encuentra y cómo se siente, la relación médico-paciente iniciará de forma correcta y el paciente deposita la confianza en el médico. La segunda es, el médico asertivo también deberá defender sus derechos como médico. La Carta de Derechos Generales de los Médicos debe ser cumplida y, por lo tanto, si el médico nota que hay una falla en estos, tiene la razón al hacer ver las injusticias que se le hacen sin dejar la práctica de la asertividad. La tercera es que el médico asertivo respeta y protege los derechos de sus pacientes, así como vigila sus derechos, también está atento al de sus pacientes y por lo tanto los cumple y protege ante negligencias por parte de terceros. La cuarta es que el médico debe actuar con seguridad y confianza en sí mismo, con el sustento de sus conocimientos científicos y técnicos y la actualización continua, así como la certificación por los consejos de medicina. Esto asegura al médico sentirse bien durante la relación con un paciente y gracias a esto se podrá mantener un adecuado equilibrio entre lo que realmente pasa y lo que siente. A esto se le conoce también como inteligencia emocional. Además de la asertividad, hay otros consejos o sugerencias que pueden servir a que la comunicación con el paciente sea la adecuada. Algunos de estos son los siguientes. Entablar la relación con el paciente dentro de un clima afectivo, adecuado para favorecer la comunicación que caracteriza a este vínculo. Aplicar sus conocimientos y destrezas clínicas, incluyendo su capacidad intuitiva para realizar un buen diagnóstico. Comunicar al paciente las hipótesis diagnósticas y lo relacionado con las opciones de tratamiento disponibles. Analizar en conjunto con el paciente las opciones terapéuticas hasta elegir la que ambos consideren la más adecuada para el paciente. Acompañarlo durante el proceso de tratamiento más que el uso de medicamentos e intervenciones técnicas. Con la realización de estas sugerencias durante la práctica clínica, es muy probable que las quejas hacia el médico referidas a los aspectos de comunicación disminuyan considerablemente,
además de ser beneficioso para los pacientes quienes estarán más dispuestos con su tratamiento y con su enfermedad. ¿Y por qué es importante que el paciente entienda lo que pasa? El siguiente ejemplo que voy a dar es cómo se puede llegar a sentir un estudiante. ¿Qué emociones sentimos cuando estamos leyendo un tema del cual sabemos poco y al leerlo no lo entiendes? Sentimos frustración, desesperación, ansiedad y quizás miedo, si el tema que estamos leyendo lo tenemos que entender para algún trabajo o un examen. Lo mismo sucede en el paciente cuando no entiende su padecimiento. Y no me refiero a que entienda la fisiopatología, epidemiología o etiología de su padecimiento, sino que el paciente entienda lo que implica su padecimiento, su tratamiento en caso de que haya uno, las probables complicaciones y qué es lo que él puede hacer para tener una mejor evolución de su estado. Esto solo sucede cuando existe una correcta comunicación entre el médico y el paciente, como hemos estado viendo. Solo con una correcta comunicación lograremos que el paciente entienda lo que suceda. Y esto implica muchas cosas. Va desde sus emociones en la consulta y ante su padecimiento, hasta incluso un apego al tratamiento que llegue a ver. Y las emociones que se generan en el paciente cuando entiende lo sucedido no se parecen en nada cuando el estudiante lee algo que no sabe. Estas, en cambio, son satisfacción, seguridad, compromiso al sentirse involucrado y dispuesto a cooperar. Cuando logramos que nuestro paciente se sienta así, después de haber llegado a la consulta con cierto temor, ansiedad, miedo de no saber lo que vaya a pasar o simplemente con certidumbre, podremos decir que hemos logrado un cambio de actitud en él, después de haber realizado una buena comunicación. Cuando el paciente entiende completamente su padecimiento, le da la oportunidad al médico de ofrecer el tratamiento adecuado para su padecimiento. Pero antes de ofrecer el mejor tratamiento disponible, necesitamos algo que todo médico necesita para realizar algún procedimiento ante el paciente. Y este es el consentimiento informado. Cuando el paciente da su consentimiento informado para algún procedimiento, implica que entiende completamente su padecimiento, cuál es el procedimiento a realizar y sus beneficios, las complicaciones que podrían llegar a ocurrir, que está al tanto de cualquier otra alternativa en caso de que haya y sabe sobre sus derechos. El poder diagnosticar adecuadamente un padecimiento lleva al médico a poder dar el mejor tratamiento, pero aquí no termina la atención médica al paciente. Para que concluya satisfactoriamente, es necesario que el paciente siga correctamente el tratamiento. Sin embargo, se ha demostrado que en los últimos 40 años ha habido un crecimiento exponencial de desapego al tratamiento. Esto es causado por varios motivos, los cuales son las características sociodemográficas del paciente, si la enfermedad es aguda o crónica, el tipo de tratamiento, sus efectos y los aspectos psicosociales del paciente ante su enfermedad, siendo las características del tratamiento y los aspectos psicosociales los ámbitos en los que el médico puede influir más. Pero, ¿cómo el médico puede llegar a causar un cambio de actitud del paciente ante su tratamiento? Uno de los lugares más vitales para lograr esto es el consultorio, y depende totalmente de la calidad de la comunicación que mantendrá el médico con el paciente. Para lograr la mejor calidad de la comunicación, el médico debe involucrar al paciente en cada decisión, saber cuáles son sus barreras y posibilidades, y con base a esto, adaptar el tratamiento al paciente. Debemos de contestar cada duda que el paciente llegue a tener, y el médico darle razones de la importancia del tratamiento. El médico podrá desarrollar planes de monitoreo del tratamiento y cuando se amerite, felicitar al paciente por seguir el tratamiento. Esto es importante reconocer que estas acciones no son exclusivas de llevarse a cabo en el consultorio, sino también desarrollar estrategias que permitan que el paciente comprenda su enfermedad fuera del ámbito de la consulta, donde muchas veces el paciente se encuentra estresado y eso dificulta que pueda estar en condiciones óptimas para entender su enfermedad. Con todas estas razones y evidencias, el médico no puede ignorarlas. Siempre debe estar seguro de que el paciente no tenga alguna duda sobre su padecimiento. Siempre hay que hacer énfasis en interesarnos y preguntarle, ¿hay algo que debamos repasar? ¿O tiene alguna duda o preocupación con respecto a esto? Cuando el paciente entiende su estado, logramos una mejor atención médica.
Como conclusión, es importante que el gremio médico busque mecanismos de comunicación que no solo considere la buena comunicación durante la consulta, sino que también encontremos mecanismos de transmisión a la sociedad que puedan tener un impacto favorable para que se mejore la comprensión de las enfermedades y que cada vez exista una mejor interacción médico y la sociedad. Estas son nuestras referencias y muchas gracias por su atención. Bueno, pues después de esta extensa ya introducción que nos hicieron el favor de hacer los alumnos de la Facultad de Medicina en la materia de comunicación, precisamente comunicación y la relación médico-paciente, que son Lisbeth Ariana Obregón Tolentino, Samantha Beatriz Rodríguez Carreón y Juan Ángel Serrano López. Después de esto, que ellos se concentraron un poquito más en los problemas de comunicación del médico con el paciente en el periodo de la consulta. Ahora, afortunadamente, pues ya tenemos esta otra manera de comunicación que precisamente Carmen Warner ha desarrollado en este último año, ¿no? Que ha estado trabajando intensamente mientras también hace su residencia en la facultad, en la Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Vamos a ver un poco lo que ella ha elaborado precisamente en el instituto, con el propósito de que los pacientes no solamente puedan mejorar, como lo decían aquí los alumnos, la comunicación con su médico dentro del consultorio, sino que el paciente pueda recibir la información y tener una buena comunicación de lo que le está pasando a través de otras estrategias. Y Carmen Warner lo ha hecho de una forma muy interesante. Entonces, Carmen, por favor, ahora sí que el micrófono es tuyo. Por favor, ilústranos y cuéntanos todo lo que has hecho. Bueno, pues yo les quiero platicar sobre el proyecto Mentalizarte, que surgió en el 2019, más o menos a principios de 2019, en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Fue cuando yo estaba en el R2 de Psiquiatría, en el segundo año de residencia, que empecé a utilizar algunos dibujos hechos en papel bond, en media cuartilla de papel, para explicar a los pacientes cuáles eran los principales síntomas de los trastornos mentales que tenían. Entonces, si se trataba de un trastorno de ansiedad generalizada, pues mostraba los dibujos de trastorno de ansiedad generalizada. Y si trataba de depresión, pues mostraba los criterios para depresión, pero acompañado con gráficos y contexto muy escaso y muy fácil. O sea, la idea es traducir de la manera más sencilla la terminología médica y particularmente la terminología psiquiátrica, que a veces puede ser un poco complicada o que no es necesariamente lo que se utiliza más en la comunicación coloquial. Y bueno, pues les quería compartir una presentación de cómo surgió este proyecto cuando yo estaba en el servicio social de medicina general, todavía no estaba en la residencia. Y pues yo me fui a una comunidad indígena en Chiapas que se llama Chalchihuitán, que está en los altos de Chiapas. Esta era la comunidad, este es el hospital comunitario en donde yo estuve, y pues en esa comunidad la población habla tzotzil. Había pocas personas que hablaban español o que manejaban un español suficientemente técnico como para poderme desenvolver en la consulta yo sola. Entonces muchas veces necesitaba traducción de los enfermeros o de los pasantes de enfermería que eran bilingües, y eso me ayudó mucho. Entonces, como proyecto de mejora, porque nos pedían un proyecto de mejora en el servicio social, yo decidí que iba a ser un cuaderno para colorear para los niños de la comunidad, con las palabras más importantes y las palabras principales de la consulta en español y en tzotzil. Entonces, pues me puse a dibujar, porque me gusta mucho dibujar caricaturas desde chica, y pues hice estos cuadernillos
para colorear en la comunidad y pues tuvo bastante impacto. Los chicos venían, ni siquiera venían a la consulta, solo venían a que yo les diera hojas para colorear y crayones. Y pues fue una experiencia bastante bonita. Aquí tengo algunas fotos de cómo ellos coloreaban pues sus hojas de papel con temas de salud pública, lavado de manos, higiene personal, deshidratación, alimentación adecuada, pues los temas por los que llegaban a la consulta principalmente. Ya después apliqué esa misma estrategia a mi consulta de psiquiatría, porque me di cuenta de que pues en el instituto tenemos que ver pacientes de primera vez en muy corto tiempo. O sea, tienes una historia clínica psiquiátrica que suelen ser bastante amplias, y tienes 1 hora y media para conocer al paciente, darle retroalimentación, explicarle su diagnóstico, explicarle cuál va a ser el tratamiento. Entonces muchas veces ese tiempo se queda corto. Y utilizaba estas medias hojas carta con apoyo de imágenes y de dibujos para explicarle al paciente cuáles eran los síntomas y les preguntaba si se sentían identificados con el contenido de la hoja carta. Ya después, gracias a la tecnología, como mencionaban los chicos en la presentación, pues cambié a dibujar del papel a la tablet. Entonces ahora todos los dibujos los hago en la tableta electrónica, lo cual me permite pues colorearlos, tener una paleta de colores muy amplia, tener capas, o sea, poder dibujar por capas y además pues automáticamente tener el dibujo en versión electrónica sin tener que escanear, porque muchas veces el escaneo es complicado y la paleta de colores cambia. Y bueno, pues ha sido realmente un cambio muy, muy bueno para facilitar la comunicación de las caricaturas. Mi tesis de psiquiatría fue un curso psicoeducativo, un curso para los pacientes con esquizofrenia y trastornos psicóticos, basado en un manual que yo misma ilustré, que explica los principales síntomas de la esquizofrenia, cuáles son los tratamientos más comunes. También venían actividades, ejercicios para resolver en el curso, que duró 3 meses, 1 vez por semana durante 3 meses. Y pues eran los mismos temas que se tocan en un curso psicoeducativo para esquizofrenia, pero el manual, pues los pacientes se lo llevaban a su casa para poder tener material de consulta y material resuelto por ellos y coloreado por ellos. Entonces fue una tesis también bonita, justo para probar esta idea de que la comunicación no verbal es una de las bases para la transmisión de conocimiento. Y pues bueno, lo vivimos en la primaria, en el kinder, con libros y las ilustraciones, pero pues también los adultos necesitamos muchas veces ilustraciones, colores, música, que sea dinámica la información para transmitirla efectivamente. Entonces, bueno, aquí están algunas de las ilustraciones del manual, de la tesis. Y ya tal cual el proyecto Mentalizarte empezó siendo un perfil de Instagram y publicaciones de Mentalizarte en la página de Facebook del Instituto Nacional de Psiquiatría. Cada semana son 3 publicaciones y cada mes escogemos un tema en particular. Hemos tenido temas de depresión, ansiedad, trastornos de estrés postraumático, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos por consumo de sustancias. Y lo padre es que como estamos en el Instituto Nacional, pues los temas siempre están revisados y redactados por
los subespecialistas del instituto. Entonces hemos tenido colaboración de muchos buenos, excelentes doctores psiquiatras que son subespecialistas en trastornos de la alimentación o en trastorno límite de la personalidad o en trastornos, trastorno bipolar. Y la información que ellos redactan, pues nosotros la revisamos para que esté redactada de una forma sencilla y fácil de comprender para los usuarios. Esto fue las publicaciones de marzo del 2019. Esta fue nuestra primera publicación. Marzo es un perrito que iba narrando los síntomas depresivos. Después Raku es el mapache ansioso, que ha salido en varias publicaciones y ya es famoso en internet, sobre trastornos de ansiedad. Y bueno, este es un video, no creo que vayan a poder escuchar la música, pero este es uno de los videos que ilustran los síntomas físicos de la ansiedad. Entonces, la animación y el diseño la hace la diseñadora del instituto, que se llama Fernanda Mota, que es excelente, es una chica súper aplicada y que tiene muy buen manejo de la información. Todos estos videos los pueden ver en el Instagram de Mentalizarte, pero también los pueden ver en la página que ahorita les voy a mostrar. Estos son videos sobre autolesiones. Tenemos un periquito que se está arrancando las plumas como una forma de autolesionarse. Y explica lo que es la autolesión, cómo funciona, por qué las personas se llegan a autolesionar. Queríamos comunicar temas difíciles como la autolesión, el suicidio, la violencia, de una forma amena, que no estigmatizara más ya de por sí estos temas y que las personas lo pudieran comprender a través de personajes, pues, no necesariamente humanos, es decir, que uno pueda sentirse identificado con personajes que pueden ser animales o personajes ficticios o humanos de caricatura, pero que no se refleje una realidad tan cruda. Yo creo que esa es la ventaja de los dibujos, que permiten dar a conocer un concepto o transmitir un concepto sin necesariamente utilizar imágenes de personas en vivo. Estas son las imágenes, los personajes de TDA, que son dos niños, Tadeo y Aida, que son un par de niños muy, muy, muy juguetones y que le hacen la vida de cuadritos a su mamá. Julio del 2019 fue de trastornos adictivos. Cada una de las sustancias fue ilustrada con una infografía. Agosto del año pasado fueron trastornos de la conducta alimentaria, que también tuvo bastante pegue. Y aquí hay uno de los videos de los tipos de trastornos de la conducta alimentaria. Bulimia nervosa, con una sandía vomitando. Luego, trastorno por atracón, que es bastante común y no hay mucha información al respecto. Y bueno, el más famoso, que es anorexia. Queríamos transmitir este tipo de información de una manera diferente, que no fuera siempre el video ese que todos tenemos hasta la coronilla de la niña que está gordita y se ve en el espejo, pero se ve, o sea, ella se percibe a sí misma gordita, pero realmente está en los huesos, ¿no? Y es un video que ya lo hemos visto tanto que como que nos harta, o sea, dejamos de poner atención realmente a los criterios, a los datos de alarma, a cuáles son las situaciones en las que uno tiene que estar atento. O sea, no tienes que estar hasta en los huesos para poder darte cuenta que tienes un trastorno de la conducta alimentaria y pedir ayuda. Entonces, un poco mentalizarte, la idea es
es esa, que las personas puedan detectar y puedan identificar que tienen algún trastorno o que tienen algún problema para pedir ayuda antes de que sea demasiado tarde. Aquí hay otras ilustraciones de trastornos de la conducta alimentaria, cuál es la población de riesgo, ¿no? Estrellas, personas que se dedican a la cuestión mediática, deportistas, fisicoculturistas. Y bueno, pues esta es una pequeña presentación. Quisiera no tardarme mucho más para compartirles la pantalla de lo que es la página ya de Mentalizarte, que es una colaboración entre el Instituto Nacional de Psiquiatría con financiamiento de Psicofarma. Ellos nos ayudaron con el dominio, pero realmente toda la información es del instituto. El diseño es de Fernanda Mota y bueno, los dibujos son míos. Entonces, pues tenemos información sobre salud mental en COVID, ¿no? Tú entras a la página www.mentalizarte.com y encuentras pues todas las publicaciones que se han hecho hasta el momento en orden por temas. Hemos tenido bastante impacto, bastante alcance. Estas publicaciones que están en pantalla sobre salud mental en COVID llegaron a tener un alcance de hasta 738.972 personas. O sea, bastante, 700,000 personas prácticamente que han alcanzado a tener contacto con estas publicaciones. Y, por ejemplo, este video de Raku y la pandemia, que es Raku el mapache con Teddy el osito, que son compañeros. En este video yo hice la voz y mi novio también me apoyó con la voz de Teddy. Entonces, realmente ha sido un trabajo multidisciplinario, muy diverso. He tenido que recurrir a todo lo que se me ocurre, pedir ayuda a mis papás para que me den ideas de los personajes que va a ser cada mes. Y bueno, pues en Instagram, les voy a mostrar la página de Instagram. Tenemos 16,600 seguidores. Aquí están todas las publicaciones. Estas son las de prevención de suicidio de este mes, con un personaje que se llama Huesitos, que es un alebrije. Entonces, Carmen, aquí está. Carmen, Sí. creo que no se está viendo, ¿eh? No, se quedó en la... Ah, no. A ver. Se quedó con las imágenes de tu presentación en PowerPoint. Ah, no lo están viendo. Sí, no. A ver. ¿Cómo puedo? A ver, perdón, ¿eh? Sí, Voy no, a al contrario. compartir la pantalla de... Este es Huesitos. Sí, ¿Ya lo ve? Ahora sí ya estamos. Ahora sí ya cambió de pantalla. Ah, muy bien. Este es Huesitos. Este es el alebrije Huesitos de prevención de suicidio. Aquí lo pueden ver en Instagram. Estas son todas las publicaciones de septiembre de este año, porque el 10 de septiembre fue el Día Mundial de la Prevención de Suicidio. Agosto fue demencias. Este es el video que les comentaba de Raku y Teddy sobre la pandemia, que ha tenido bastante alcance. Bueno, en Instagram solamente 1,231 reproducciones. Y es en el que yo hice la voz y mi novio hizo la voz de Raku. Yo hice la voz de Teddy y él hizo la voz de Raku. Esta es la Mentalizarte, esta es la página oficial, www.mentalizarte, y aquí pueden ver todos los temas desplegados: ansiedad con Raku, prevención de suicidio con Huesitos, deterioro cognitivo y demencias, consumo de sustancias, trastorno bipolar, trastorno autista. Bueno, hay muchísimos temas, ¿no? Realmente ha sido bastante trabajo, pero lo padre es que hemos logrado una forma de comunicar temas difíciles de psiquiatría
que muchas veces las personas los pueden sentir como fríos, o cuando buscas en internet información sobre esto te topas con muchísima información, con texto muy técnico, muy prolongado, o a veces incluso pues información escrita por personas que no son psiquiatras, y que pues la ventaja es que toda esta información que se publica en Mentalizarte pues está revisada y está, digamos, con evidencia científica. Todos los artículos que utilizamos para las publicaciones se publican en la información de la publicación. Y pues bueno, como son muchísimos temas en psiquiatría, pues son 3 a la semana, son 3 dibujos nuevos a la semana, y pues cada mes es un tema diferente, ¿no? Por ejemplo, esta publicación de septiembre de los acompañantes de la conducta suicida tuvo bastante alcance en el Facebook del instituto. Este es el perfil de Facebook del instituto, que se llama Psiquiatría INPR-FM. Se compartió 1,300 veces, y pues te da información sobre cuáles son los principales acompañantes de la conducta suicida: sufrimiento, depresión, ansiedad, desesperanza, estrés. Y cada una de estos está ilustrada o protagonizado por un alebrije diferente, ¿no? Entonces cada alebrije es un personaje nuevo, un personaje colorido, un personaje pues que no, o sea, que no tiene que ser una persona sufriendo, no tiene que ser la fotografía de alguien cortándose o de alguien haciendo alguna conducta suicida, pero se entiende, y la idea es que las personas puedan acercarse sin miedo, acercarse sin estigma a la psiquiatría, y puedan conocer más sobre sobre este problema de salud pública. O sea, en realidad las enfermedades mentales, sobre todo depresión, ansiedad, fobias, y bueno, trastornos secundarios a violencia, trastornos de estrés postraumático, son muy importantes, y las personas debemos saber más. Oye, Carmen, por ejemplo, ahorita que estamos en la pandemia y que se ha hablado tanto sobre el incremento de los problemas de sueño, tal vez sería muy útil, por ejemplo, si nos enseñas ahí los trastornos del sueño, así Sí, claro. que nos expliques cómo lo hiciste, qué pretendes decir con cada uno de tus láminas. Creo que sería muy útil, porque aparte es algo tan actual. Claro, pues los temas de insomnio y trastornos del sueño los ilustramos con Raku, el mapache, y son videos que Fernanda Mota hizo el diseño y la animación. Entonces viene qué son los trastornos del sueño, cuáles son los tratamientos, los diferentes trastornos del sueño, ¿no? Síndrome de piernas inquietas, narcolepsia, insomnio, y cuáles son los posibles diagnósticos. Y toda la información la redactó el doctor Genchi, que es un experto en la clínica de sueño del Instituto Nacional de Psiquiatría. Él nos apoyó con la información basada en evidencia. Como les comentaba, toda la información que se publica, nosotros la revisamos, la doctora Sol Durán y yo la revisamos para que sea accesible, porque muchas veces los médicos pensamos o tenemos la idea de que los pacientes nos van a entender en nuestro lenguaje médico, pero lo que realmente necesitamos es aprender nosotros a traducir y a volver la información más accesible para quienes no estudiaron medicina y para quienes necesitan entender su padecimiento. Y bueno, como mencionaban los chicos, esto se da principalmente en el consultorio, pero también fuera del consultorio, ¿no? O sea, la información médica tiene que ser accesible y adecuada y basada en evidencia, sin importar en qué lugar estemos. Y yo creo que mientras haya páginas así accesibles, fáciles de recordar, con colores, que
que muestren los padecimientos de forma amena, pues los pacientes se van a dirigir más hacia ese tipo de páginas, a ese tipo de plataformas, en lugar de buscar la información en lugares que no está bien. Entonces aquí podemos ver el video de Teddy. Ahí fue donde surgió Teddy con Raku. Entonces explica. Ahí surgió, ahí se te ocurrió Teddy por primera vez. Sí, Teddy fue de los trastornos de sueño, ahí fue donde él nació. Y explica lo que es el insomnio. Y hasta una tercera parte de la población mexicana sufre de insomnio. Y bueno, también explica lo que es un electroencefalograma, la polisomnografía. Aquí está, de polisomnografía. Aquí son donde sale Teddy explicando lo que es un estudio de polisomnografía para detectar trastornos del sueño. Aquí está Raku con todos los electrodos pegados y Teddy explicando cómo son las ondas de descarga cerebral en un electroencefalograma. Y bueno, pues a algunos pacientes realmente les ha ayudado tener esta información accesible cuando se les pide un estudio de electroencefalograma o cuando se les pide una polisomnografía, tener una forma rápida y concisa de entender lo que es el estudio, porque pues vivimos en la era de la inmediatez, ¿no? O sea, queremos que todo quede claro lo más rápido posible. Y bueno, en Internet hay mucha información, pero también hay mucha desinformación. Entonces, aprovechar las herramientas que nos da la tecnología para que esto sea lo más claro y accesible posible y que las personas que están buscando esta información, pues se dirijan a plataformas serias, a plataformas basadas en evidencia y pues particularmente de un instituto nacional. Este tema fue importante, el de diversidad sexual y salud mental, que explica sobre las diferencias entre personas trans, entre personas homosexuales, entre personas bisexuales, cuáles son las minorías sexuales. Y bueno, el 28 de junio fue el día Pride, ¿no? Celebramos, justo por eso ese mes se escogió. Aquí hay unos pingüinos homosexuales abrazándose para explicar la homosexualidad y explicar que es muy diversa y que no solamente entre los humanos se da el comportamiento homosexual. Estas publicaciones nos hizo favor el doctor Jeremy Cruz, que es sexólogo, psiquiatra y sexólogo, para la información. Entonces, bueno, pues la página es muy diversa, tiene prácticamente todos los temas, y cada personaje es diferente. Y el próximo mes va a ser TOC, octubre, va a ser TOC, así que esperen a un gato con TOC, que se va a llamar Gatok. Va a tener sus publicaciones. Todas las pueden ver en el Instagram, que es mentalizarte_INPRFM, en orden cronológico. Ahí salen todas las infografías, todos los videos. Y bueno, pues ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora. La verdad es que yo he aprendido mucho haciendo esto. No solamente he mejorado mucho mi técnica de dibujo, pero también he tenido que aprender a investigar los temas, a ponerlos de una manera accesible, buscar artículos y referencias pertinentes, actualizadas. Entonces, pues es un trabajo bonito el que hemos estado haciendo con Mentalizarte. Oye, Carmen, ¿podríamos ver el de COVID? Que es el que... Sí, claro. Salud mental y COVID. Estos fueron autocuidado,
Estas salieron incluso en la página de la Secretaría de Salud. ¿Cuáles son las técnicas de autocuidado? Estamos viviendo una situación mundial sin precedentes, misma que nos puede generar ansiedad. Por esto necesitamos cuidarnos no solamente con la sana distancia, sino también con medidas de autocuidado. Y ahí está Raku. Es Hidratándose. importante procurar una alimentación balanceada y suficiente, incluyendo la hidratación con regularidad. Preparar una ensalada de frutas, comer frutas y verduras, asegurarse que lo que comemos tenga muchas vitaminas. Hay que mantener los hábitos cotidianos, por lo que se sugiere que el sueño únicamente sea nocturno y evitar siestas de más de 20 minutos de duración. Cuida la calidad de tu sueño. Bueno, técnicas de relajación, respiración, haz meditación, estiramientos o ejercicio, por lo menos durante 30 minutos al día. Esa fue de autocuidado. Y también hay una sobre técnicas de respiración. Esa creo que está aquí. Mindfulness, sí, técnicas de respiración. Este también tuvo bastante alcance. Es un videíto que te enseña cómo hacer la técnica de respiración diafragmática de una manera muy sencilla y muy fácil. Por ejemplo, de técnicas de respiración tuvo un alcance de 281,103 personas en Facebook nada más. En Facebook, 281,000 personas y en Instagram, 5,608 personas. Y bueno, los análisis estadísticos nos hablan de que tenemos bastantes seguidores, sobre todo en Latinoamérica, Venezuela, Perú, Costa Rica, sobre todo en países hispanohablantes es donde tenemos más seguimiento. La mayoría de nuestros seguidores son de la Ciudad de México, pero también en otros estados de la República. Pero también de repente salen usuarios de Indonesia, de Canadá, de Alemania. Entonces, pues yo me imagino que son personas que hablan español, hispanohablantes que viven en esos países. Pero bueno, es interesante ver los resultados del comportamiento de las redes. Yo creo que es algo que cada vez más tenemos que aprender a utilizar como médicos y cada vez tenemos que ir pues haciendo cambios nosotros en nuestra forma de comunicarnos con los pacientes. También fue bonito, fue de una rutina para estar en casa. Un ejemplo de rutina para mantener, digamos, la cuarentena. Y bueno, pues ha sido bastante útil. Pues muy bien, Carmen. Muy bien. Sí, pues los que estén viendo esto, sobre todo chicos jóvenes, chicas jóvenes, pues compártanlo, no tengan como miedo a acercarse a la psiquiatría, a la salud mental. Yo creo que es una manera muy, muy bonita de hacer medicina, también la divulgación y la comunicación. Y pues es una forma nueva, herramientas nuevas que no tenemos que desaprovechar. Pues muy bien, yo creo que con esto ya más o menos, ahora sí ya tenemos un panorama global de lo que estás haciendo y me parece que ya con esto que nos has mostrado, a lo mejor podríamos pasar a hacerte algunas preguntas más, ¿no? Para acabar de cerrar con broche de oro, pues todo esto que ya, pues por sí mismo ya nos mostraste, ¿no? Así que
una imagen dice más que 1000 palabras. Sí, totalmente, sí. Entonces creo que ya nos has afortunadamente llenado de imágenes y sobre todo nos has enseñado cómo accesar a la página precisamente para que la gente pueda acercarse a información científica de una manera más sencilla y mucho más directa y sobre todo con buenas fuentes, ¿no? Eso está muy, muy bien. Entonces, si quieres, dejamos de compartir pantalla un rato. A ver, ¿qué vas a poner ahí? Estoy buscando los videos Sí. de Mentalizarte en la página del instituto, que también están ahí a ver, en sí. Facebook. Ajá, a ver. Psiquiatría INPRFN. Aquí está Raku con Teddy. Que creo que no lo van a poder escuchar. Pues bueno, lo pueden accesar en videos, Psiquiatría en INPRFN, y aquí están, los videos se van repitiendo. Aquí hay otro, medidas de higiene de sueño, junto con todas las conferencias y todos los avisos que se van dando en el instituto. También hay videos sobre relajación muscular, en fin. Este también lo hicimos para el cuidado del personal de salud. Ajá, a ver. Este fue de la Secretaría de Salud. A ver si se puede escuchar. No sé si puedo hacer que se escuche. No, ¿verdad? Se oye, no se oye bien, pero... No. Pero ahora sí que con tus imágenes, Uh-huh. aunque no se escuche, está muy bien. Ahí está el doctor, el residente con un ataque de pánico, así. Exacto. Hostilidad. El síndrome de burnout. Ajá. Fatiga por compasión. Está interesantísimo porque aún sin escucharse el audio, nada más viendo las imágenes con, sí, pues, el escrito, se capta perfecto la idea. Sí, para las personas que estamos pues tratando con pacientes, digo, en psiquiatría pues no tenemos que tener tanto contacto físico, pero para los que están en urgencias, en hospitales públicos, digamos, en donde están las personas con COVID, pues el síndrome de burnout y de desgaste emocional puede ser importantísimo. De hecho, pues han llegado varios médicos residentes y médicos adscritos a buscar consulta psiquiátrica en estos meses, pues por esta sintomatología. Y yo creo que el video, el hecho de que se divulgara tanto en redes sociales, en la Secretaría de Salud, en la página de COVID de la Secretaría, pues ayuda a concientizar un poco, porque muchas veces los médicos somos los que menos ayuda buscamos. Ese fue parte del conversatorio que vimos hace 2 semanas. Precisamente la parte médica, ¿no? ¿Qué nos pasa? Sí, este es de trastorno del límite de la personalidad. Lu es un personaje de trastorno límite. Okay. En todos los síntomas que puede tener el trastorno límite y lo incapacitante que puede llegar a ser. En fin, pues hay mucho material. Realmente revisarlo todo en una sola presentación está difícil, pero bueno, para los pacientes que tienen rasgos límite o que tienen padecimientos límite, borderline, es muy interesante. De hecho, hubo una publicación específica para diferenciar entre el trastorno límite y el trastorno bipolar, porque muchas veces llega a haber confusión de
de lo que es tener una personalidad temperamental o un carácter temperamental y ser bipolar, ¿no? En la población se suele decir, ay, es que creo que soy bipolar, ¿no? Y luego resulta que es otra cosa. Sí. Bueno, voy a dejar de compartir Sí, entonces. muy bien, sí. ¿Cómo dejo de compartir? Aquí ya lo quito. Ah, ya. Ya está. Pues sí, Carmen, muchas gracias. O sea, ahora sí No. que primero el primer paso que nos das con todo esto es para mí el principal objetivo, que tú nos guiaras precisamente en estas maneras de poder como accesar a esta forma de información en donde me parece que estás haciendo un compendio con todo un equipo de trabajo del Instituto Nacional de Psiquiatría. Están logrando hacer entre ustedes un proyecto que precisamente, paradójicamente, sería a lo mejor la parte más importante de nuestro quehacer médico, de nuestra razón de ser, que sería como poder como promover la salud y mucho sobre todo ya con esto que tú haces, se hace énfasis en que el modelo médico no solamente tiene que ver con nuestra capacidad de intervenir para curar con medicamentos, sino que tenemos precisamente un potencial muy grande, que algo nos ha pasado a nivel del gremio médico, que a través de todo este tiempo no hemos podido, pues no sé por qué razón todavía, potenciarnos en esta capacidad que va más allá, ¿no? De estar en el consultorio viendo pacientes, sino precisamente como dedicando nuestra energía para que tenga un impacto mayor, porque entonces ahí de repente la lógica de la atención médica se ha quedado mucho como en la idea de que si uno está con un paciente, está haciendo su labor al momento de ver un paciente. Pero nos hemos olvidado del potencial enorme que tenemos de impactar en la salud poblacional mediante otros recursos que no sean precisamente la de estar sentados en un consultorio recibiendo pacientes, ¿no? Sino a través de otras estrategias. En el caso de la epidemiología, pues a través de estrategias matemáticas, de predicción, geográficas, que nos permitan ver qué pasa, pero a través de la difusión, de que llegue el mensaje a los pacientes, pues todo esto que tú estás haciendo en este proyecto, pues nos da para empezar a tener estos alcances que tú ya estás teniendo. Y digamos, toda esta cantidad de reproducciones, alcances, seguimientos, pues nos habla de cómo sí está llegando, ¿no? a la población. Y ahí yo no sé tú qué piensas, Carmen, pero algo nos ha pasado en medicina, que nosotros que somos bilingües en el sentido de que manejamos el lenguaje médico y el lenguaje tradicional, de repente nos pasa algo que estando dentro de la medicina, pareciera que estamos hablando entre nosotros con nuestro propio lenguaje médico, pero luego al momento de estar ya difundiendo, comentando y estando con los pacientes, se nos olvida que somos bilingües, ¿no? O sea, se nos olvida nuestra capacidad de manejar los dos lenguajes y algo nos pasa que al momento de estar con el paciente o difundiendo, seguimos en nuestra jerga médica y nos quedamos en un monolito, en un solipsismo, donde estamos entre nosotros hablando y escupiendo términos que a los demás pues es un escupitajo porque no entienden nada. Se nos olvida que hay que traducirlo, ¿no? Entonces, algo nos ha pasado ahí. No sé tú qué piensas. ¿Qué nos ha pasado en el gremio médico, Carmen? Que somos bilingües y parece que no. Seguimos hablando nuestro idioma y se nos olvida. Pues yo creo que tienen que ver con varios fenómenos que coinciden, ¿no? Es algo multifactorial, pero pues en parte creo que tiene que ver como con una situación de idea de yo pertenezco a un cierto grupo de personas que hablan un cierto lenguaje y eso me hace sentir con una identidad como médico, ¿no? Y yo pertenezco a este grupo de gente que tiene una forma de hablar particular, que entienden conceptos que el resto de la población no necesariamente tiene que entender porque no estudiaron medicina. Y ha habido pues una
una idea de que, ese gremio o ese círculo social es más prestigioso que otros círculos sociales, ¿no? Entonces, pertenecer a un gremio prestigioso, pues muchas veces da la idea falsa de que sacar información o que dar a conocer información, pues es una forma en la que uno pierde esa forma especial de pertenencia a un grupo particular de personas, lo cual es fatal porque pues en realidad yo creo que esta idealización del médico como alguien no humano y que pertenece a un grupo pues casi con propiedades desconocidas y mágicas de curación, ¿no? Así de, no, pues el doctor sabe, ¿no? El doctor es el que tiene que saber. Somos humanos, al fin y al cabo, todos somos personas que estudiamos una carrera y que poseemos ciertos conocimientos y sabemos cómo se llaman las cosas con un lenguaje particular, pero eso no debería de separarnos de la idea de que nosotros tenemos que comunicar eso, porque finalmente los pacientes son los que se enferman, ¿no? O sea, nosotros también nos enfermamos, nosotros también tenemos padecimientos médicos y mentales, y esta idea de que somos pues un grupo de personas aparte que manejan información desconocida y especial, pues yo creo que ya nos lo creímos nosotros, o sea, ya nos empezamos a sentir nosotros como, pues es que si le explico al paciente lo que es la hipertensión arterial sistémica, él va a poseer información que va a hacer que se confunda o a lo mejor no posee los conocimientos suficientes para entender qué está pasando, ¿no? A lo mejor se va a confundir, entonces mejor yo me quedo con la sabiduría y solo le digo al paciente que si se toma la medicina, va a estar bien. Y otro de los factores que ha contribuido mucho a que los pacientes exijan que se les explique las cosas, pues es el cambio de paradigma de que el doctor es el que te explica, tú te callas y te tomas la medicina y ya, ¿no? O sea, ahora los pacientes pues investigan, tienen acceso a la información, tienen Google, ¿no? Y si uno les dice, no, pues yo creo que tienes un melanoma, pues lo primero que van a hacer saliendo del consultorio es cliquear melanoma en Google y van a ver que tiene un chorro de síntomas y que la persona se puede morir de eso, ¿no? Y se van a preocupar y se van a angustiar. Es decir, nosotros tenemos una responsabilidad para clarificar toda esa información que está por ahí volando, para traducirla a una forma más accesible, comprensible y sobre todo adaptada a lo que el paciente necesita saber, ese caso específico necesita saber, ¿no? Okay. Oye, y fíjate que a mí, ahora que te planteaba primero esto desde el bilingüismo, ahora que a ti te veo que eres tú trilingüe, porque además tú hablas la medicina, hablas lo normal, y aparte tienes esta creatividad artística, se me ocurría también plantearte otra situación porque me interesaba mucho saber tu opinión. O sea, de alguna manera, cada gremio tiene su propia deformación profesional, ¿no? Esto que llamamos deformación profesional. Cierta forma de ser de los abogados, cierta forma de ser de los médicos, cierta forma de ser de los diseñadores, etcétera, etcétera, ¿no? Cada gremio tiene en sí sus propias formas de establecerse, ¿no? Y ya desde una perspectiva pues, más científica, esto que tiene que ver con las diferentes teorías del conocimiento, las diferentes epistemes para acercarse al conocimiento, pues hacen que la medicina tenga una predicción por esta visión principalmente de tipo científica biológica, ¿no? De alguna manera, aunque en teoría siempre se ha mantenido esta importancia de la visión biopsicosocial, ahora a la hora de ver la currícula de un médico, pues vemos que hay una teoría, vemos que hay una importante currícula de los aspectos de los aspectos científicos biológicos para entender la enfermedad y para tener estrategias de comprensión de cómo actúan los medicamentos, ¿no? Esa ha sido la episteme de la medicina. Uh-huh. Y luego, digamos que cuando un grupo se forma de esa manera, esto que ha llamado Gastón Bachelard el obstáculo epistemológico,
si tiene dificultad de brincar a otra forma de conocimiento y de tener otra manera de entender las cosas que sea de lo que tú has, como te has formado, ¿no? Claro. Tú que tienes este trilingüismo y que tienes este aspecto tan creativo de diseño, de expresión, yo te quería primero preguntar, ¿cómo le haces para cambiar el chip desde la visión científica biológica y luego pasarla al aspecto más creativo? Y creativo desde la perspectiva del personaje que inventas, de los nombres que le pones, de la forma en que lo dibujas. Primero, mi duda era, ¿cómo le haces para cambiar el chip? Porque creo que si nos dices tu tip, nos ayudaría mucho a los médicos a ir cambiando ese chip precisamente a la hora de concentrarnos en la idea de poder hacerle ver a los pacientes y a la población qué es lo que les pasa. ¿Cómo le haces tú, Carmen, para cambiar de chip? A ver, ¿cómo trabajas? Pues, primero, como que trato de concentrarme no tanto en el contenido teórico, sino en la parte emocional. O sea, ¿cuál es la clave emocional de ese tema? Okay. Por ejemplo, suicidio, ¿no? Entonces, me concentro en qué es lo que está en el pensamiento común y en el sentimiento, en las emociones que tienen que ver con suicidio, ¿no? Entonces yo pienso en miedo, pienso en pues algo, bueno, con muerte, ¿no? Pienso en estrés, en cadáveres, ¿no? Entonces digo, bueno, voy a tratar de hacer un personaje que conjunte todo eso, pero de una manera paródica o de una manera cómica, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo burlarme yo misma de la muerte, del miedo, pues, por ejemplo, el Día de Muertos, ¿no? El Día de Muertos es una manera sincrética, natural de hablar de la muerte y de respetar a la muerte a través de imágenes y símbolos. Entonces digo, bueno, pues voy a hacer un alebrije, ¿no? Porque en la idea, digamos, cultural prehispánica de que el alebrije es el que son los que están en el más allá, ¿no? Y que son animales míticos que te cuidan o que de alguna manera están acompañándote. Y toda esta como idea también combinada con el Halloween, con el Día de Muertos, huesitos, calabazas, colores morado, naranja, verde, ¿no? Entonces, no me concentro tanto en qué es el suicidio teóricamente, sino qué hace sentir el suicidio. Y entonces a partir de qué hace sentir o qué es lo que yo siento, puedo crear un personaje, puedo dibujarlo. Pero si yo me concentro en cómo voy a dibujar la estadística o cómo voy a dibujar el porcentaje o la tasa de mortalidad, pues no, o sea, justamente creo que el chiste es enfocarse en lo que no es tan científico, en lo que no es tan evidencia científica para poder ilustrarlo. O sea, tenemos que, no es cambiar el chip, sino simplemente abordar el tema desde una perspectiva más emotiva, más emocional. Entonces, por ejemplo, demencias. Para mí las demencias son un tema importante porque mi propia abuela materna tuvo demencia de tipo Alzheimer, ¿no? Entonces, yo a mi abuela materna le decía Yaya, le llamaba Yaya porque así se dice abuela en catalán y ella era emigrante de la República Española en la Guerra Civil. Y entonces, pues ilustré a Yaya, ¿no? Hice una caricatura de mi Yaya y mi Yayo, porque emocionalmente, afectivamente, eso es algo que a mí me identifica con las demencias. Y finalmente eso es lo que la gente está buscando. O sea, lo que la gente está buscando es cómo entender el problema que lo está haciendo sufrir o que lo está haciendo sentir mal. Entonces, cuando te encuentras con una imagen con la que te identificas emocionalmente y con la que haces un clic de empatía emocional,
pues es mucho más sencillo que la persona entienda el tema y lo internalice y lo conserve como información valiosa, a que si solo son números y estadísticas y letras. Ok. Oye, y fíjate que ahí digo, un poco ya lo veo que lo estás desarrollando ahora de una manera ya muy profesional, ¿no? Muy institucional, con muchos recursos, y ahora ya es todo un proceso ya muy activo, ¿no? Y muy rico. Pero un poco para saber, en tu origen, tú antes de esta experiencia que nos hablas de Chiapas, en donde estabas en una comunidad que no se hablaba español, que por cierto yo también estuve en la comunidad chiapaneca en Los Altos, Yajalón, no sé si lo conociste. Ah, sí, Yajalón, sí. Está más al norte, pero Sí, está más lejos. más lejos, y además cuando yo estaba ni siquiera había todo el año transporte terrestre, ¿no? O sea, Bueno. estaba mucho más difícil y ahí instalabas el Talichol. Bueno, yo comparto contigo esa vivencia. ¿Tú ahí fue donde te nació empezar con este proceso de difusión? ¿O tú desde antes de llegar ahí ya tenías como estas inquietudes de difusión? Porque imagino que, digo, ya ahora sí que tu dote natural para dibujar y expresar, pues esa siempre lo has de haber traído, ¿no? Pero usar ese dote natural para expresarte a los demás, desde antes de Chiapas hay que decirlo, ¿verdad? Porque es Chiapas. Chiapas. Tú ya tenías esta inquietud de comunicarte con los demás, ¿ya era algo que tú ya traías o ahí brincó todo esto? Bueno, pues en realidad es desde antes. Bueno, mi mamá es maestra, es química y es maestra, pero también se dedica a divulgación de la ciencia y escribió libros, bueno, parte de los libros de ciencias naturales, y trabajó en el Museo Universum, en la revista Cómo Ves. Okay. Entonces, pues, digamos que ya en casa hay un poco de todo ese terreno y de ambiente en el que me empapé de conocimiento científico y divulgación científica, ¿no? Mi papá todos los meses religiosamente recibe su Scientific American y bueno, es el evento de la semana ver el Scientific American, ¿no? Entonces, vengo de una familia en la que eso es pues muy valioso, ¿no? Pero pues en la secundaria yo empecé a entrarle a esto como de la educación en el proyecto de alfabetización del Colegio Madrid. Okay. Que había una alfabetización urbana y una alfabetización rural. Yo estuve en las dos. Me gustaba tener alumnos para enseñarles a leer y escribir. Ya casi no teníamos alumnos analfabetas, realmente más bien las personas querían pues pasar de año, ¿no? En hacer sus exámenes para pasar la secundaria, la primaria, la prepa. Entonces nosotros les dábamos clases, chicos de secundaria, de prepa, y pues ya desde ahí empezó como mi gusto para dar clases, ¿no? Para poder hacer la información que yo conocía más accesible a otras personas. Y pues una de las cosas que más me ha inspirado a hacer este tipo de trabajo ha sido la teoría de educación de Paulo Freire, que él era un pedagogo que creó un sistema de alfabetización para adultos que se basa en imágenes. O sea, el método de Paulo Freire nace de una imagen y de la discusión de por qué ese objeto o por qué esa imagen es significativa para la realidad de esa persona y cómo se transforma el conocimiento, o sea, cómo el conocimiento transforma la realidad de la persona. Entonces, para mí, pues realmente saber sobre Paulo Freire desde la secundaria, prepa y luego poderlo aplicar a la medicina y luego a la psiquiatría, pues ha sido creo que una evolución muy natural, o sea, no es algo que yo haya ni siquiera forzado. Ok.
Ya la traías desde antes, ¿no? Entonces. Sí. Y ahí en esta, bueno, de alguna manera ya nos estás mostrando que ya lo traías desde antes, pero finalmente se ha ido encontrando, ¿no? Con el paso del tiempo y ya has mantenido ese trilingüismo, ¿no? Que te permite estar brincando, ¿no? Pero ahí, en ese sentido, ¿qué pensarías que podría pasar en la medicina o qué podríamos hacer en la medicina para que no nos pasara este sesgo epistemológico, ¿no? Donde de repente encontramos, bueno, yo doy clase en la Facultad de Medicina hace ya más de ya casi 30 años, ¿no? Y cuando uno ve a los jóvenes que llegan y que tienen una mente muy abierta y con muchas posibilidades de comprensión, uno va viendo que conforme pasan los años, esa mente amplia empieza cada vez más como... Cuadrado. Bueno, tú le llamaste cuadrado, ¿no? Yo iba a decir epistemológicamente más limitada, o sea, más constreñida, digamos. Y luego ya entonces pasa el tiempo y ya no nos, es tan fácil salirnos de ahí, ¿no? Y ya no vemos más allá y inclusive lo que haces se ve tan lejano cuando pasan los años que ya el médico más, con más años, como que ni lo tiene en su chip, ¿no? Pensar cómo puede hacer esta difusión. ¿Qué pensarías tú que hay que hacer dentro de la medicina precisamente para poder mantener la idea de que nosotros como médicos tenemos una labor no solamente en el, digo, de hecho, bueno, vimos la introducción de los alumnos, ¿no? En que inclusive en la comunicación con los pacientes se nos dificulta mucho dentro del gremio médico, que nos dedicamos todos los días a ver pacientes. Paradójicamente somos de los peores en la comunicación. Nos cuesta mucho trabajo sabernos comunicar, ¿no? Y ya no digas en el consultorio, sino con esta posibilidad de ofrecer una difusión y una comprensión de las enfermedades para lograr los mejores hábitos en la población. Eso que decimos regañando, coma bien, ¿no? Y que los mismos médicos somos los que menos comemos, menos dormimos. Dormimos y estamos todos. ¿Cómo pensarías tú que se pudiera lograr, que pudiera esta manera constreñida abrirse dentro del gremio médico? ¿Cómo crees que pudiera cambiar eso? Pues yo creo que uno, o sea, aceptar que la medicina sí es una ciencia, ¿no? Que tiene que ser medida, que tiene que ser tecnificada, que tiene que haber números, estadísticas, que tenemos que poderlo medir, ¿no? O sea, finalmente toda ciencia pues se jacta de poder evidenciar a través de pruebas científicas. Pero finalmente la medicina estamos tratando con humanos, estamos tratando con seres humanos, con emociones, con conflictos, con sentimientos, con distorsiones cognitivas, ¿no? Y nosotros mismos somos humanos. Entonces, creo que conforme vamos creciendo en el ambiente médico, nos vamos dando cuenta de que, pues, la hiperracionalización es el mecanismo de defensa más seguro, ¿no? Y más, pues, ¿cómo le hago para que el doctor y el adscrito no me mire feo? No, pues me aprendo los criterios de memoria, ¿no? Y el 25% y 126 miligramos de glucemia, porque si no, entonces no tiene diabetes. Si tiene 125 no es diabetes, pero si tiene 126 sí, ¿no? O sea, y ese pensamiento como muy tecnificado y muy cuadrado, van haciendo que el médico se vaya olvidando de que realmente el motivo por el que el paciente está buscando atención es porque no se siente bien, o sea, ya sea físicamente o emocionalmente, particularmente en psiquiatría, pues los pacientes van porque emocionalmente no están bien. Y si uno se empieza a enfocar solo en los criterios de diagnóstico y solamente en las dosis y solamente en cuántos criterios cumple y cuántos criterios no, pues entonces te estás perdiendo de la parte más rica de la especialidad, de la parte más rica de la medicina, que es tratar con las emociones humanas. Entonces, yo creo que hay que educar a los médicos en una
digamos, que haya preparación emocional, o sea, que haya materias de cómo yo me siento, ¿no? O sea, que a los médicos se les prepare de cómo te hace sentir decirle a un paciente que se va a morir de leucemia, ¿no? O decirle a una mamá que su parto no salió bien y que su hijo está ahorita en el área de cuidados intensivos neonatales. Porque a todos nos hace sentir algo eso, pero lo vamos enterrando y lo vamos negando y nos vamos refugiando en las estadísticas, en los criterios, en los números, hasta que de repente pues se olvida. O sea, finalmente el entrenamiento emocional y el conocimiento emocional y la autoevaluación emocional es algo que se entrena también, ¿no? Entonces, ¿cómo le ayudas a los médicos para que no olviden digamos, esa flexibilidad cognitiva? Pues flexibilizándolos. Es que es curioso, ¿no, Carmen? Porque hace 2 semanas, precisamente en el conversatorio de la salud mental de los médicos, voy a repetir algo que dije ahí, ¿no? Que algunos pacientes dicen, oiga, doctor, ¿no cree que se debería llevar en primaria y secundaria inteligencia emocional? O también, como dicen, mucho autoestima, ¿no? Que esa palabra se usa mucho socialmente. Y yo me pregunto eso, ¿no? ¿Qué nos pasa en medicina? Que tenemos una profesión tan complicada que no damos inteligencia emocional en las universidades. No está en la currícula. No está. Y entonces ahorita tú lo pones en este énfasis de que pues, si tú tienes estas áreas, te es más fácil poder como hacer esta difusión y comunicación. Pero si nos vamos al conversatorio hace 2 semanas, que era precisamente pues por la misma salud mental del médico, ¿no? Creo que Totalmente. ¿Por qué no tenemos esa clase? ¿Por qué no nos encargamos de tenerla, ¿no? Cuando tenemos tal vez la profesión que se enfrenta junto con los abogados penales a las situaciones más complicadas del humano, ¿no? El sufrimiento que está ahí atrás de esto, ¿no? Oye, y luego ya te quería preguntar también, ya ahorita vimos a través de lo que nos dijiste, la cantidad de alcance que tiene ya tus publicaciones dentro del instituto, ¿no? Es impresionante y qué bueno, porque entonces sabemos que está llegando material bien escrito, bien respaldado, de forma muy sencilla a mucha gente. Y eso, pues sí, finalmente va a favorecer que la gente tenga una mejor comprensión de las cosas y no esté tan desorientada a través de las redes sociales, ¿no? Que es doble filo instrumento que por una parte luego nos ofrece tanta información tan sencilla, pero luego nos ofrece tanta mala información tan fácil, ¿no? Pero yo te quería preguntar a ti, digamos que con esto de los followers, sí vemos cómo sí está teniendo un impacto, pero ya de una forma más personal, tú has tenido la experiencia de darte cuenta, ya con las personas, a nivel vivencial, cualitativo, el impacto que puede tener esta manera de difundirlo, ya no solamente ahora sí que con las estadísticas del alcance, ¿no? Sino has tenido oportunidad de saber y ubicar cómo ayuda esta manera de difundir la información que estás teniendo. Sí, pues, por ejemplo, varios compañeros míos o colegas que yo les he compartido el video de técnicas de respiración, el video que vimos de Raku haciendo la respiración diafragmática, pues como se puede compartir muy fácil por WhatsApp, a pacientes que están teniendo una crisis de ansiedad o a pacientes que están teniendo como dificultades con su ansiedad, pues les compartes el video, ¿no? Y es un tutorial de 2 minutos con un muñequito, ¿no? Colores, musiquita, que deja muy claro que la respiración es una forma natural de controlar la ansiedad, ¿no? Y lo han compartido y ha servido para pues controlar algunos pacientes que están ansiosos en casa ahora en la cuarentena, ¿no? Y pues también una compañera, excompañera de la carrera, hace poco me buscó para tener consulta conmigo, está en la especialidad de ginecobstetricia, residente, y me dijo, o sea,
me escribió por mensaje y me dijo, oye Carmen, fíjate que estoy como Turracu. O sea, que una ginecóloga me buscara y me expresara cómo se siente de ansiosa a través de un personaje que yo hice, ¿no? O sea, que un personaje ya tuviera como su propia identidad de yo estoy hasta la madre de ansioso y y que la paciente lo identificara y me dijera, oye, busco atención porque estoy así como el mapache, ¿no? Entonces, eso me gustó mucho, me hizo sentir bien. Claro, y además, bueno, tú lo viste en Chiapas, ¿no? Más fácilmente, lo viste directamente, pues. Claro. Pero claro. sí, ya has tenido entonces esta vivencia de verla como Sí, el impacto, ¿no? El resultado. El resultado Sí. final, pues. Oye, y ahí, hablando precisamente de ese resultado final, ¿tú pensarías que dentro de esto que hemos privilegiado tanto en la medicina, que es la comunicación como de qué dosis tienes que tomarte, a qué hora, ¿no? Que sería como nuestra forma habitual. ¿Tú creerías con esta experiencia que a lo mejor esta manera de los orientales, de ciertas culturas prehispánicas, de orientar el tratamiento, no solo con esta tecnificación y comprensión científica de los problemas, científica racional, ¿pensarías que existe a lo mejor una estrategia alterna del bienestar en los pacientes? Y ya no estoy hablando nada más de a cuántos pacientes se le quitaron los síntomas respiratorios con el antibiótico o qué porcentaje del Hamilton bajó la escala cuando diste un antidepresivo, sino el impacto propiamente por otras herramientas, que ya no solamente sea difundir qué tipo de medicamento tienes que tomarte, sino exactamente como ya en esta línea de dar un mensaje de lo que tiene que ver con la higiene, que parece ser que en medicina tradicional no lo estamos logrando, que nuestra moralina médica de decir duerme bien, come bien, pues no la estamos transmitiendo bien, porque ni siquiera nosotros lo estamos logrando hacer como un gremio médico. Somos a veces los que tenemos los peores hábitos, los médicos. ¿No has pensado que esta estrategia pudiera tener un impacto precisamente mucho más claro en la población para lograr la cuestión de la higiene? Y ahí un poco a lo mejor estoy hasta invitándote a que tus capacidades de difusión ya no solamente se establecieran dentro de la dinámica de semicincoana, donde tienes todos los trastornos, sino precisamente a través de otra estrategia para que estos hábitos pudieran llegar, porque ya con esta forma en que tú lo estás haciendo, ¿no crees que por ahí pudiera haber otras maneras y a lo mejor incentivando tus capacidades ficcionales y creativas? ¿No crees que por ahí pudiera haber una forma de impacto diferente? Sí, pues yo creo que, digo, por temas de la tesis y a lo que me quiero como desviar un poco hacia salud pública, creo que tenemos que adoptar como gremio médico la idea de no de la curación o del tratamiento, sino de la recuperación y la rehabilitación. Entonces, ¿cómo ya le diste el antibiótico, ya se acabó la IBU, ya no hay infección de vías urinarias? Entonces el paciente pues ya no lo vuelves a ver, ¿no? Hasta que le vuelva a dar una IBU si es que resulta que regresa contigo. No, o sea, la idea es cómo fue que la paciente se contagió. Oye, Carmen, nada más un paréntesis. Fíjate cómo ahorita te salió lo médico, ¿no? La IBU. La IBU, sí, el gremio médico, ya no hay IBU. ¿Qué será eso del IBU, no? Infección de vías urinarias. Claro, claro. Sí, Sí, es que así hablamos, ¿no? Así pensamos, así bueno, pensamos. pero perdón, te interrumpí, discúlpame. Pero claro. No. Ok, bueno, a lo mejor tú como médico internista o como médico de primer contacto, pues esa fue tu misión y hasta donde tú crees que llega tu acción médica, pero en realidad
es importante que le expliques a la paciente que si no ha estado tomando suficiente agua o que si tuvo relaciones sexuales y no hizo pipí después de eso, eso puede favorecer la proliferación bacteriana, ¿no? Obviamente se lo explicas como hay bichitos que están muy contentitos ahí, y hay más bichitos si uno no hace pipí después de sostener relaciones sexuales, ¿no? Y después de que la paciente ya toma el antibiótico y ya se siente mejor, bueno, pues dar un seguimiento, ¿no? O sea, cómo ha mejorado sus hábitos. Hola, señora, bienvenida a la consulta. Aquí tiene su vaso de agua, tómeselo, ¿no? Quiero ver que se tome su vaso de agua aquí y ahora. O cómo podemos hacer talleres para las personas, talleres de capacitación poblacional para la población general de higiene, lavado de manos, lavado de dientes, cosas incluso que uno pensaría que no tienen que ver con medicina, ¿no? Como cómo hacer un huerto en casa o cómo tener una actividad artística, tener un hobby, ¿no? Yo creo que todo eso es importante, o sea, la cultura de la recuperación y de la rehabilitación no se limita a me rompí el brazo y tengo que rehabilitarlo para poderlo volver a mover, sino me quebré emocionalmente, me rompí emocionalmente, pero tengo que cuidarme para poder recuperarme en todos los sentidos. ¿Y qué fue lo que me llevó a quebrarme emocionalmente? ¿No? Entonces, realmente la medicina abarca a nivel de salud pública una serie de estrategias que no se están enseñando, que no se están ni siquiera visualizando como parte del quehacer médico y que bueno, pues por eso la falta de civismo, la falta de pues de estrategias de autocuidado, ¿no? O sea, la gente se aburre en su casa, es como no tengo nada que hacer, veo la compu todo el día, veo la tele todo el día, veo el celular todo el día. Oye, pero pues puedes salir a caminar, puedes salir al parque, ¿por qué no hacemos un taller para un torneo de básquetbol, ¿no? Y eso puede mejorar la salud de la comunidad entera o la salud, el bienestar mental de la comunidad y la salud física en general, ¿no? Entonces yo creo que la medicina tiene que dejar de pensar que se limita a dentro de los hospitales, dentro del consultorio, cara a cara con el paciente, sino que pues tenemos que buscar formas de hacer a la población más sana y darle seguimiento a la población que se enferma para que se recuperen y para que se rehabiliten, no nada más para que dejen de sufrir en ese momento. De hecho, inclusive ahí se me viene a la mente lo que hace 2 semanas pasó en el conversatorio, donde precisamente cuando se hacía la encuesta que estaba haciendo en la idea de ver cómo era la salud mental de los médicos, de los psiquiatras, ¿no? Que estaban haciendo precisamente las investigadoras acerca de cómo veían los médicos esta situación y cómo estaban pasando emocionalmente. Cuando les preguntaban qué hacían en sus tiempos libres, en sus tiempos de descanso, que hasta les costaba trabajo conceptualizar eso, ¿no? Digo, médico que es el que trabaja todo el tiempo, si nosotros como gremio que representamos la salud física y mental, precisamente no logramos incorporar el proceso de salud en ese sentido de equilibrio, entonces, ¿cómo vamos a poder transmitirlo, no? Entonces, por eso de ahí, de alguna manera, toda esta línea que tú propones, creo que el punto principal habría que preguntarnos a nosotros mismos como gremio, ¿cómo es que hemos llegado a donde estamos? Que no podemos ni siquiera transmitir eso. Ya pues, como muy bien lo decían los alumnos, ¿no? Con su video que nos mostraron, ya no solo en el consultorio, ¿no? Sino en general. ¿Cuál es la imagen de un médico? ¿Cuál es la vida de un médico? ¿Y cómo es un médico? Entonces, ¿qué nos ha pasado y qué tenemos que hacer como gremio completo, ¿no? Para cuestionarnos la forma de estar transmitiendo esto, ¿no? Y entonces, esto que tú hablabas de esta otra vertiente,
me parecería que la importancia no está solamente en que es una especialidad más o una forma más, ¿no?, de transmitir o de hacer por la salud, sino sí me parece que es concerniente a todo el gremio. No creo que sea exclusivo nada más como de un área de la salud pública, el poder hacerlo, ¿no? Sino me parecería que sí tendría que estar en nuestros genes, por decirlo así, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, tendría que estar en la base de la medicina, ¿no? Desgraciadamente, para que uno llegue a conocer esto, ¿no? O sea, conforme he ido avanzando y decir, bueno, ¿cómo puedo especializarme en difusión de la salud mental? O sea, quiero hacer una especialidad en difusión de la salud mental. No, pues no existe. No existe. ¿No? O sea, no existe. Entonces, pues creo que me voy a tener que inventar la especialidad. ¿Qué estás haciendo, no? De alguna manera es como todo, pues, o sea, ya... Exacto, sobre la marcha lo vas haciendo y bueno, pues salud pública, salud mental pública es lo que más se le parece o desde donde más fácil lo puedo integrar, pues bueno, la maestría y el doctorado y lo que sigue y lo que venga, ¿no? Pero bueno, yo creo que tiene que haber un cambio de concepto, un cambio de paradigma de lo que es atender a un paciente y satisfacerlo en la necesidad inmediata hacia una cultura de la recuperación y de la rehabilitación integral. Y de la prevención, ¿no? Y de la prevención, ahora, totalmente. Fíjate que ahí yo también te diría una parte bien importante, ¿no? Digamos, yo cuando te conocí, cuando estaba en este otro proyecto editorial también, que me pareció bien interesante lo que estabas haciendo, no estaba todo esto desarrollado en el Instituto de Psiquiatría, ¿no? Entonces, evidentemente, todo esto no existiría sin Carmen, no existiría. Pero también yo tengo que reconocer, y me parece muy interesante, que el Instituto Nacional de Psiquiatría, ¿no?, con esta característica de Instituto Nacional de Salud, donde se privilegia tanto la investigación, la formación de personal de alta capacidad, tenga la sensibilidad para haberte invitado y para poder explotar de esta manera lo que ya está pasando, lo que ya es un hecho. De tal manera que ahora ya tenemos dentro de los videos del Instituto Nacional de Psiquiatría no solo a los expertos hablando, sino ahora tenemos esta serie de estrategias muy prácticas y sencillas para que llegue a la población. Porque entonces ya no es el experto hablando, sino ya es la manera más como pedagógica de que la gente acceda a esta información. Y yo tengo que reconocer al Instituto Nacional de Psiquiatría porque es un hecho. ¿Tú sabes si otros institutos tienen algo así? No, pues el doctor Madrigal y la doctora Sol Durán han sido pues clave para este proyecto. Realmente ellos fueron los que me invitaron y tenían ya la misión de hacer un programa de difusión a nivel de redes sociales. Ellos ya lo tenían contemplado, ¿no?, como parte de los objetivos de la dirección. Y pues resultó que yo estaba ahí y dije, vamos a hacerlo. Bueno, pero eso es algo interesante, ¿no? Sí, no, yo creo que está súper bien que un instituto nacional esté preocupada por su impacto en redes sociales y cómo puede ayudar a la población más allá de dar conferencias y dar como carteles informativos, y las consultas mismas, las mismas actividades que ya se dan en el instituto. No, tenemos que hacer más. O sea, la gente busca información en el Instituto Nacional de Psiquiatría y no están encontrando lo que buscan. Entonces tenemos que darles lo que están buscando, que es cómo me quito esta maldita crisis de pánico, cómo hago para entender mejor la marihuana, o si el cannabis es malo, o si me puede dar esquizofrenia por fumar cannabis, ¿no? O sea, todo eso es
es lo que la gente quiere saber, y si no lo encuentran en el Instituto Nacional de Psiquiatría, lo van a encontrar en Wikipedia o en el Rincón del Vago o en Chuchita, la vecina, me dijo que eso me va a hacer mal, ¿no? Bien, Carmen, bueno, yo tenía muchas preguntas que te he ido haciendo porque me importaba mucho aprovechar la oportunidad que estás acá para decirnos todo esto, alguien que de esta forma tan creativa lo ha hecho, pero como el tiempo ya se nos está acabando, me gustaría dejar de hacerte preguntas y más bien que tú me dijeras si hay algo más que me quieras decir, qué cosas consideras importantes, porque pues como tú eres la que lo vives desde adentro, pues más me interesa tu voz, ¿no? Entonces no sé si algo se nos está escapando y hay algo importante que quieras decirnos para ir cerrando, porque también se nos va acabando el tiempo, pero más me interesa Claro. lo que tú tienes que decirnos. Pues yo creo que hemos dicho lo más esencial, lo más importante, ¿no? Creo que a nivel sociológico viene una etapa muy difícil de problemas de comunicación, es decir, con todo el sistema de redes sociales, la falta de interacción persona a persona, ¿no? Las nuevas generaciones que están creciendo en la pandemia, que pues no han visto a sus compañeros en meses y que probablemente van a pasar meses sin interactuar físicamente con otras personas. Creo que la comunicación clara, asertiva y sobre todo afectiva es una de las prioridades para nosotros como psiquiatras y como médicos. Es lo más importante, yo creo. La comunicación afectiva, ¿no? Afectiva, sí. Y parece que desde el afecto viene mucho de tus creaciones, de tus personajes y de tus imágenes, ¿no? Parece que el sistema límbico está desde ahí. Pues es que el arte es eso, ¿no? El arte es poder expresar a través de otras formas una emoción o un sentimiento. Y cuando se conjunta el arte con la ciencia, pues tienes que buscar lo que está entre medias, que es las emociones, lo que te hace sentir. Ok. Y de hecho, inclusive, digo, ya que lo hablas así, no es casualidad que en Mesoamérica el tipo de expresión precisamente fuera más bien a través de imágenes, de logos, ¿no? De íconos. Sí. Hay otra forma ahí de expresión que no es precisamente la palabra racionalizada, ¿no? Que claro, un poeta hace maravillas con las palabras, ¿no? Claro. No estoy tratando de para nada minimizar la importancia de las palabras, pero que luego como tiende a ser la palabra constreñida en un acto racional de comprensión mucho más específica, se nos olvida que las palabras tienen otras posibilidades a través de la poesía y de otras maneras literarias, y que la imagen y que la expresión icónica nos transmiten como desde otros lugares que nos dicen cosas pues mucho más importantes en lo que tiene que ver con lo emocional y sobre todo en el cambio interno, ¿no? O sea, si yo nada más regaño, pues come bien y duerme y ni lo hago y ni siquiera lo transmito, pues se convierte nada más en un intercambio de palabras sin significado. Y que luego que atrás trae mucho esta cuestión del poder médico, ¿no? Yo te regaño a ti, tú no sabes hacerlo, ¿no? Yo soy el que sabe, tú no. y no una real como pacto. Conversación, diálogo. ¿No? De decir cómo vamos a vivir mejor todos, incluyendo nosotros los médicos, ¿no? Sí. ¿Cómo viviríamos mejor todos, ¿no? Entonces ahí vienen otras herramientas, pues, ¿no? Claro. Muy bien, Carmen, pues nada más agradecerte mucho, muchas gracias por concederme la entrevista. Gracias, doctor. Precisamente que uno de nuestros principales objetivos es la difusión, ¿no? La difusión científica. Entonces es como un doble hit, porque no es difusión solo de la ciencia, sino es difusión de la ciencia. Entonces, sí. ¿Cómo difundir la ciencia a través de difusión de la ciencia? Por eso es muy importante la entrevista que nos estás concediendo y entonces ya espero que todos la disfruten y afortunadamente ahí quedará ya en YouTube para que todos la puedan disfrutar. ¿Algo más, Carmen, antes de despedirnos? No, pues que
todo esté bien, que su familia esté bien, doctor, y muchas gracias por esta bonita experiencia. La verdad es que me la pasé muy bien. Sí, Carmen, muchas gracias. Y muchas gracias por todo lo que nos ofreces. Sale. Todos nos Bueno. esperamos en nuestra próxima emisión. Muchas gracias. Vale, chao.